capítulo 21 del Evangelio de Lucas, versículos 7 al 11. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Exactamente todas estas descripciones bíblicas tienen que ver con el cumplimiento del fin del siglo. Hemos dicho que el fin del siglo en la Biblia tiene acepciones explicativas, como decir, por ejemplo, el fin del mundo, o el acabose, el término final del estado o del equilibrio con que la humanidad ha conocido durante decenios de miles de años, la normalidad aparente con que la humanidad ha estado perviviendo sobre la faz de la tierra. Y tenemos que reconocer algo, más allá de el tránsito de los años y el desarrollo de la humanidad en todos y cada una de las actividades humanas, el ser humano sigue siendo un ente necesitado. Y un ente necesitado de su creador. El hombre, por supuesto, y la humanidad entera ha querido deliberadamente ignorar la necesidad de Dios en la vida y el corazón del ser humano. Pero esto sencillamente no es posible, porque el hombre, la mujer y todo ser viviente es el resultado, es la evidencia del poder creativo, de la imaginación de Dios. La Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas y es el creador del mismo ser humano. Por lo tanto, subyace en la naturaleza humana, ese hálito de vida divino que el hombre deliberadamente ha querido ignorar a través de los tiempos, pero que sencillamente no ha sido capaz de borrar sobre el imaginario humano ni sobre la realidad material y social del mundo la evidencia de la necesidad de Dios en la vida. Usual y normalmente el hombre ignora a Dios en su estado natural. Más allá de que él está, es decir, el hombre está ocupado en todos los afanes con que se afana, como dice la Biblia, debajo del sol, para darse cuenta que al final del día, al final de su existencia física, humana, biológica y material, tiene o despierta una conciencia divina y natural que al final de sus días sabe que va a tener que encontrarse con el más allá. Sabe que debe de enfrentarse y dar la cara con su creador. Y digo, normalmente en ese afán constante del hombre, parece que él quiere ignorar deliberadamente todas estas cosas. Pero ¿qué sucede? Llegado al fin, al término de sus días, toma cierta conciencia de saber que habiéndose acabado su existencia o llegado el momento donde tiene que
terminar su existencia sobre la faz de la tierra, tiene que encontrarse con lo desconocido para muchos, no para el creyente. El creyente sabe que al partir de esta tierra no es sino vuelve a tener un reencuentro en el mundo espiritual, en el mundo divino de Dios. Porque esta humanidad, debe de saber usted, mi estimado amigo, que es la realidad de una dualidad eterna, de lo material y de lo divino. Lo material que termina en esta tierra y lo divino que pervive más allá de la tumba. Y por cierto, esta es una de las confianzas más grandes que tiene el creyente, de saber que llegado el término de su vida o de sus días sobre de esta tierra, usted va a pervivir para la eternidad, porque ha recibido a Jesucristo como el que le ha prometido vida eterna, si es que usted ha entregado su vida y le ha creído a Él. Pero del otro lado, ¿qué sucede con las personas? Y este quizás probablemente sea el caso suyo, mi estimado amigo. Que sea por las razones que usted argumenta, por considerarse un escéptico, por considerarse una persona falto de fe, o que deliberadamente usted se declara como un ateo, debo de decir que eso no quita la realidad de la eternidad en usted. Porque llegado el momento de su partida sobre de esta tierra, usted se va a encontrar con la realidad de la eternidad. Con la eternidad de Dios, si es que le reconoce, o la eternidad de la condenación, si es que le ha rechazado o le ha seguido rechazando hasta el día de hoy. Pero me sirvan estas palabras introductorias porque estábamos considerando el tema de lo que el Evangelio de Lucas nos describe en relación al fin de los tiempos, al fin de los días. Porque más allá de considerar el acabose de la existencia humana, la Biblia nos describe que no solamente la vida humana se va a terminar, sino que también el estado natural con que usted mira la naturaleza, el planeta y la misma sociedad también está en pleno declive. Es decir, cada día que pasa nos encaminamos irremediablemente frente o ante la finalidad o la finalización de un estado donde la Biblia lo describe como un estado decrépito, no solamente en relación a la existencia humana, sino también a la misma naturaleza y a la misma sociedad. Y estos tres aspectos o fenómenos estábamos considerando durante la última exposición. El problema que pervive el ser humano frente a la realidad de su eternidad, del cual he estado hablando minutos anteriores. Pero también la palabra nos describe cómo en relación al fin del siglo o al fin del mundo también, Jesucristo nos presenta a través de los evangelios y en muchos otros pasajes de la Biblia descripciones literales y taxativas en función de lo que sucedería y, escuche, está sucediendo frente a nuestros ojos, frente a nuestras narices. El desencadenamiento del cumplimiento de las señales de los últimos días. Por cierto, hay y existe una curiosidad innata en toda persona de querer predecir o de saber qué le depara el futuro. Y aquí entra en escena casi siempre el imaginario humano. Muchos, queriendo tener un argumento
o una cierta filosofía escapista tratan de ignorar la realidad espiritual de lo que el Evangelio le presenta a usted, porque yo debo de decir, habrán personas muy inteligentes, muy racionales y con grandes capacidades intelectuales que esconden su necesidad espiritual tras el conocimiento y pretenden que el conocimiento humano y pretenden que la intelectualidad humana y pretenden que la ciencia humana les sirva sola y únicamente como un argumento no solamente escapista, sino también como un escudo en el cual puedan esconder sus más profundos temores. Pero debo de decir, si queremos ser sinceros con nosotros mismos, debemos de reconocer en primer lugar que evidentemente más allá del conocimiento humano existe una realidad espiritual. ¿Qué es la realidad espiritual de la cual muchos no se explican? Porque cuando un pregonero del Evangelio presenta la palabra, presenta el mensaje, presenta una enseñanza a muchos, digo, tras el argumento escapista de querer comprobar las palabras que escucha, tratan de querer explicar toda esta suerte de fenómenos espirituales. Y lo cierto es, como lo hemos dicho en más de alguna otra ocasión, que hay fundamentalmente dos aspectos que usted debe de tomar en cuenta. En primer lugar, a Dios y el Evangelio de Jesucristo se conoce a través de la fe. Y la fe está más allá de la realidad material. Si usted, mi estimado amigo, quisiera encontrar una definición científica acerca de la fe, sencillamente no la va a encontrar. La fe no pertenece al mundo de las ciencias humanas. La fe no pertenece a la suma de los conocimientos humanos. La fe no pertenece a la suma de la intelectualidad humana. De ninguna manera. La fe no se puede medir por peso, por volumen, por medidas, por alturas. De ninguna manera. La fe no se puede medir bajo los estándares de ninguna ciencia humana, porque la fe es superior a la realidad material de este universo. La fe es intangible, pero es evidente. La fe no pertenece a este mundo, pero se hace palpable y evidente en este mundo. Fíjese usted, por ejemplo, lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios, lo que usted no puede ver, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice la Escritura, se hacen palpablemente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida, dice la Escritura, por medio de las cosas hechas, de modo, dice el apóstol Pablo escribiendo al libro de los Romanos, que no tiene excusa el ser humano. Es decir, lo que usted considera un artifugio, lo que usted considera un dogma, lo que usted pueda considerar un imaginario, es más evidente incluso que usted mismo, porque usted es el resultado del poder creativo de Dios. Es decir, todas las cosas que usted puede observar, ver, palpar, construir o deshacer en este mundo no es sino el resultado del poder de Dios.
la naturaleza, el universo, los planetas, los océanos, toda la cobertura forestal, vegetal y animal que existe en el mundo y más allá en otros mundos, porque hoy ya casi la ciencia da por acertada la existencia de otros mundos. Y yo no estoy aquí para decir que eso es verdad o es mentira. Lo cierto es que la Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas. De manera de que la evidencia más grande del poder de Dios es lo que usted ve, es lo que usted mira, lo que usted puede palpar. Y digo una vez más, este es algo que usted solamente puede digerir a través de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe, dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ciertamente, porque la misma Escritura dice que este mundo material es el resultado del mundo invisible. Es decir, más allá de este mundo material está el mundo inmaterial o invisible y espiritual. Y aquel mundo espiritual es el padre del mundo material. Tanto es así que cuando el hombre expira su último aliento sobre la faz de la tierra, tiene que reencontrarse con su creador. Y tiene, de acuerdo a la Biblia, un día que dar cuenta de sí mismo, de sus hechos, buenos y malos, aún de sus propias palabras, por las cuales vamos todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, a ser juzgados un día delante del gran juez, Jesucristo, y Dios mismo, quien dará la paga a cada uno, su recompensa, dice la Biblia, por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. De manera que estamos frente a una realidad espiritual en la cual la Biblia da por asentada en relación al final del fin del siglo, del fin del mundo. Todos estos aspectos que hemos leído, que son evidencia cierta de lo que la Biblia dice en relación al final de esta generación, es literal y taxativamente lo que usted está viendo. Y me atreviera a decir de lo que usted está sufriendo. Porque ciertamente el mundo sufre o resulta afectado para bien o para mal lo que está sucediendo en el mundo entero. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Jesús dice en este pasaje: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. ¿Cuántos mesías se han levantado a través de los últimos años diciendo que son el Mesías, el Redentor, muchas veces disfrazado de un caudillo político, de un caudillo social, de justicia, enarbolando banderas sociales para ser considerado como el Mesías de un mundo que sufre urgentemente el aparecimiento de un caudillo por ahí que resuelva todas sus desavenencias humanas que tienen sometido literalmente a este mundo en una situación realmente decrépita, casi y en todos los aspectos de la vida humana. Tanto es así que la descripción bíblica recoge todas estas suertes de fenómenos que afectan la humanidad. Y estos tres aspectos son, en primer lugar, y casi que estoy haciendo ya una recapitulación de algunas consideraciones generales que hicimos en el último programa. En primer lugar, decíamos que la naturaleza humana, digo en relación a la existencia del ser humano, de la persona, del individuo, está profundamente afectada. En segundo lugar, la misma sociedad, y en tercer lugar, la naturaleza. Alguien dijo, por cierto, que el ser humano ya no es sino apenas una sombra.
de lo que hace muchos años atrás se consideraba o se definía al ser humano. El hombre, en términos generales, se ha desnaturalizado. Ha perdido su esencia. El hombre ha perdido su masculinidad, ha perdido su hombría. La mujer ha perdido su feminidad. Y es que existe una desformación y una desnaturalización del género humano de una manera tan acelerada que la misma sociedad ha querido trasborrar, desdibujar o difuminar la identidad genérica del hombre y de la mujer. Algo que por naturaleza divina Dios diseñó al hombre y a la mujer. Tanto es así, por ejemplo, que durante los últimos años, muy especialmente durante los últimos 10 años, el diablo ha sabido engañar sutil y sigilosamente la intelectualidad humana, porque ha querido desdibujar los linderos de los géneros humanos, enarbolando ideologías sociales, enarbolando ideologías filosóficas e idealizando un modelo genérico de un ser humano igualitario. Estoy hablando, por supuesto, de las famosas ideologías de género, que se han incrustado de una manera tan feroz, ya no sobre la misma conciencia de las personas solamente, sino que se ha logrado enquistar en los mismos gobiernos nacionales de muchos países en el mundo, que tienen como premisa fundamental el impulso, el fomento, la financiación de todas estas suertes diabólicas de ideologías de género para querer borrar los linderos y las fronteras del género humano. Estoy hablando hombre y mujer. Y usted ha sido testigo como, por ejemplo, con la llegada de este presidente que actualmente ya está en funciones en los Estados Unidos, vino a desembancar lo que institucionalmente a través del gobierno, especialmente del gobierno americano, estaba impulsando con fuertes cantidades de financiación de dinero a gobiernos y organizaciones en el mundo entero que estaban impulsando agresivamente la ideología de géneros. Algo que por supuesto es contraria a la naturaleza con que Dios diseñó a la humanidad. Y por cierto que se hizo un escándalo de proporciones y de dimensiones muy grandes, a tal grado que llevó toda esta suerte de situación a tener grandes encontronazos entre mismos gobiernos que habían naturalmente impulsado todas estas políticas de género a través de las instituciones gubernamentales de los mismos gobiernos, impulsando reformas educativas, escolares, incluso universitarias, para dar paso a lo que alguien llamó o denominó la sodomización del planeta. Mis estimados, todo esto está descrito en la Biblia como la sintomatología de una sociedad
que está deliberadamente ignorando a Dios. Pero más allá de todas estas cosas, también nos venimos enfrentando contra la realidad de una naturaleza que está en alerta roja. Todas las alarmas en relación al desequilibrio natural del planeta está activo hoy en día. Lo que antes se podía presagiar, lo que antes se podía prever, hoy literalmente ya no se puede ser capaz de establecer patrones de conducta en la naturaleza que sorprendentemente nos despierta algún día de estos un sobresalto donde ha existido o está sucediendo fenómenos inexplicables. Y no quiero, por supuesto, volver a venir a repetir lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Pero sí es cierto que hay señales en el cielo, aparte de fenómenos como terremotos, tsunamis, aparte de muchos desastres naturales que están sucediendo producto de lo que la ciencia llama como el desequilibrio climático. Pero debemos de decir que lo que últimamente está alarmando la sociedad científica y a la misma sociedad en el planeta es ciertos fenómenos astronómicos que se están sucediendo en el planeta. Fenómenos, por supuesto, inexplicables. Que lo más fácil es querer adherirse a un fenómeno de ufología o de la ciencia que estudia los objetos voladores no identificados, como el tema de los extraterrestres y cosas semejantes. Pero lo cierto es que la Biblia dice: habrá señales en los cielos, en el sol, en la luna y en las estrellas. Se están sucediendo y desencadenando fenómenos astronómicos que rayan con la explicación científica. Y por supuesto, la ciencia, los hombres de ciencia, lo más probable, cuando no pueden dar una explicación a toda esta suerte de fenómenos, siempre tratan de dejar en el limbo a la gente y le tratan de decir: estamos estudiando para dar una explicación a estos fenómenos. Al final del día le adhieren alguna clase de explicación científica a esta suerte de fenómenos, pero hemos llegado a un momento en donde ciertamente la sociedad ya no se cree algunas de las explicaciones científicas. ¿Por qué? Porque son fenómenos que están más allá y fuera del alcance de la racionalidad humana, de la racionalidad científica. Usted ha escuchado, por ejemplo, el fenómeno de lo que ahora se conoce como sonidos extraños en el cielo. Algunos los asocian con las trompetas del Apocalipsis, pero lo cierto es que se están dando fenómenos sonoros en los cielos inexplicables en muchos lugares, en muchos países, en muchas ciudades en el mundo entero. Hay canales científicos y las mismas redes sociales dan información noticiosa acerca de todos estos fenómenos que se están sucediendo alrededor del planeta. Sonidos extraños en el cielo, en donde la misma agencia del espacio, o conocido como NASA en los Estados Unidos, ha publicado muy recientemente que está estudiando para dar una información o una explicación lo más acercadamente posible al mundo científico de lo que qué es lo que está sucediendo. Pero amén de todas estas cosas, hay muchos otros fenómenos inexplicables que se están sucediendo, como por decir que siempre que existe una erupción volcánica, cuando explota un volcán, se dan ciertos fenómenos visuales y luminosos en los cráteres de los volcanes.
Como decir, por ejemplo, que siempre que existe un maremoto o un tsunami, existen fenómenos inexplicables en los océanos. Como decir, por ejemplo, que siempre que existe un desastre en la naturaleza, existe el presagio de que alguien asocia algún fenómeno anormal que siempre resulta asociado a un desastre. De manera de que esta es la de no acabar. Y claro, los escépticos, como muchos de los que existen hoy en día, sencillamente quieren deliberadamente ignorar todas estas cosas. Y usted puede llegar incluso a el límite de querer ignorar todas estas cosas, mientras quizás no afecte su normalidad, su vida. Pero ¿qué me dice de esas miles de personas en el mundo entero que resultan afectadas frente a esta realidad de fenómenos, muchos de ellos inexplicables, que se suceden alrededor del planeta? Ellos le van a decir evidentemente: somos víctimas de todas estas cosas. Y por último, el desencadenamiento de todos los fenómenos sociales. Este pasaje de Lucas 21 dice: habrán sediciones. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dígame usted, ¿cómo está ahora mismo las sociedades de países encrispadas, amenazantes, literalmente listas para suscribir aceleradamente una rúbrica que pueda contener una declaratoria de guerra o de invasión contra otra nación? Literalmente el mundo está asociado en bloques de países. Algunos los identifican como bloques de países del mal y otros se identifican o se autodefinen como bloques de países del bien. Y esta es la de no acabar. Razones sobran y existen argumentos de peso que sobrellevan sobre las espaldas de las responsabilidades de las autoridades de cada una de las naciones suficientes razones para decir que cada quien tiene la razón por su lado. Lo cierto es que estamos frente a una humanidad que en cualquier momento va a desencadenar una hecatombe bélica de proporciones inimaginables. Literalmente todos los institutos internacionales y aquellas grandes universidades especializadas en hacer estudios de carácter social en relación a los fenómenos bélicos que se suceden en el planeta, dicen ellos literalmente, la hecatombe de una crispación mundial o de una gran tercera guerra mundial, no hay retroceso. Simple y sencillamente, dicen ellos, estamos esperando la detonante. Quien comience, quien apriete un botón rojo, quien haga una pública información, oposición en relación a las amenazas que todos los días, porque me permito decir, esto es la de todos los días y la de no acabar. Una nación se amenaza con otra nación, un país amenaza a otro país. Usted se da, por ejemplo, cuenta cómo los gobiernos viven amenazándose unos con otros. Y parece que es un pleito de niños, porque los mismos presidentes, los mismos gobernantes hacen uso de las redes sociales y de los cables noticiosos internacionales y de sus propias cuentas personales a través del internet para hacerse declaratorias de toda clase, de burlas, de amenazas y de tantas cosas que, óigame,
parece que este es el pan de todos los días y tiene a medio mundo entretenido. Parece que este es el escenario de un jardín de niños, de un kindergarten, donde todos los días se están amenazando. Y en cualquier momento estas amenazas literalmente se van a convertir en una realidad. Porque tenemos gobernantes en el mundo, hermanos, que no merecen estar donde están. Y hay que decirlo con claridad. Hay presidentes y gobernantes en el mundo que están enloquecidos. Me atrevería a decir poseídos literalmente por fuerzas de las tinieblas del infierno. Que cuando uno estudia sus posiciones gubernamentales, ideológicas, políticas, uno no encuentra una explicación lógica a las decisiones que ellos toman. Claro, la Biblia dice que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. ¿Qué podemos esperar nosotros como sociedad, como país, como planeta, de un grueso de personajes y autoridades en el mundo que tienen sumida a la humanidad en toda esta debacle que nosotros somos testigos todos los días? Literalmente haría falta mucho espacio de tiempo y podemos enumerar una larga e indefinida lista de situaciones que en el mayor de los casos, yo digo siempre, usted quizás trata de ignorar. Pero lo cierto es que las afectaciones son evidentes. La gente sufre por la economía, por la delincuencia, por las injusticias sociales, por las injusticias económicas, por los bajos salarios que existen en nuestros países. Y todo esto da paso a una serie de fenomenologías sociales como la inmigración y tantas cosas que tienen literalmente sumido al mundo en una crisis. Para terminar, tengo que decir, la Biblia dice, por cierto, que esta humanidad, este planeta, este mundo y esta sociedad seguirá no solamente igual, es más, seguirá peor. La Biblia dice, y en los postreros días vendrán días peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice Pedro, que aman los deleites. Hombres orgullosos, infatuados, tontos pues. Gente arrogante, gente ociosa, pero también gente desamorada, sin afecto fraternal, dice la Biblia. Intemperantes, crueles, mafiosos, envidiosos, gente que tiene como premisa de su vida personal la avaricia. Ahora dígame usted, ¿cuándo terminará todas estas cosas? Tengo una mala noticia que darle, nunca. Mientras el hombre gobierne este planeta, el mundo seguirá no solo igual, seguirá peor. De acuerdo a la Biblia es lo que dice. Cada vez más las cosas seguirán siendo peores. Pero llega un día, y esta es la buena noticia, cuando este estado decrépito de la sociedad, del hombre y de la humanidad va a llegar a su fin. ¿Sabe cuándo sucederá eso? Cuando Jesucristo gobierne este planeta, y será durante el milenio. Esa grande promesa que tiene la iglesia, habiendo sido arrebatada al tercer cielo, después de 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, volver a establecer un gobierno teocrático a este planeta. Y será la iglesia el regente de todas las autoridades jurídicas, políticas y sociales que van a regir los destinos de este mundo, de este planeta por 1000 años.
y después de esto la eternidad. Hay mucho que compartir con usted, sin embargo el tiempo se me ha terminado. No me resta más que suscribirme de usted, agradecer su fina atención e invitarle para la próxima de nuestra emisión. Por ahora, le deseo pásela muy bien y que Dios le bendiga.